Lunes 16 de noviembre de la 33ª semana del tiempo ordinario del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo: recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha anunciado 3 veces que ha de padecer en Jerusalén a mano de los sumos sacerdotes y jefes del pueblo, pero a sus discípulos aquel lenguaje les resulta totalmente oscuro. Llegan así a la ciudad de Jericó, cerca ya de la capital, y ocurre algo que va a servir para ejemplificar la necesidad de la fe, para ver y comprender el camino de Jesús. Un ciego que estaba sentado al borde del camino y que en el texto paralelo de Marcos se le designa con el nombre de Bartimeo, oyó pasar gente y preguntó ¿qué era aquello? Le dijeron que era Jesús de Nazaret, y él se puso a invocarlo con el título mesiánico de Hijo de David, y a suplicarle a grandes voces que tuviera compasión de él. La ceguera suele significar en los evangelios la falta de fe. El ciego del relato es presentado como prototipo de quien se deja iluminar por la palabra y se convierte en discípulo de Jesús. Aparece al borde del camino, no en el camino como quien puede estar muy cerca de la fe, pero no ha dado aún el paso a la adhesión libre. Ocurría así con los fariseos, sumos sacerdotes y escribas, que se tenían por los expertos en Dios, pero habían inmovilizado a la gente con su religión, de la que mata la libertad. No entraban en el camino ni dejaban entrar a otros, quejándose fuera al borde. La fe supone un proceso. La fe se inicia por el oído. El ciego primero escucha que el hombre que va a pasar a su lado es Jesús, que significa Yahvé salva. Acoge de inmediato la buena noticia y lo invoca a grandes voces como el Hijo de David, como el Mesías esperado. Llamarlo por su nombre y poner en él la confianza es entrar en la relación personal propia de la fe, que todo lo salva. Todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. El ciego lo sabe, y al Hijo de David le piden compasión y misericordia. Se ha encontrado con aquel que es la misericordia de Dios encarnada. Vienen entonces las dificultades de la fe. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. El camino de la fe no es llano y sin obstáculos. Las dificultades pueden venir incluso de aquellos de quienes se podría esperar apoyo y comprensión. Se puede suponer que entre los que iban delante estaban los discípulos de Jesús. Las piedras de tropiezo pueden ser puestas aún por los representantes de la religión. Nunca ha sido fácil seguir a Jesús. Él nos ha advertido: los envío como corderos en medio de lobos, los odiarán por mi causa, se levantarán contra mí, ustedes, toda clase de sospecha. El ciego demuestra la perspectiva en la fe. En vez de quejarse o de dejarse convencer por los que lo reprendían, él gritaba con mucho más fuerza. Jesús entonces mandó que se lo trajeran. Aunque ciegos, los discípulos pueden y deben conducir a Jesús a quien desea verlo. A pesar de sus propias contradicciones, el cristiano debe acercar a otros a Jesús. Es el misterio de las mediaciones humanas, siempre defectuosas, de las que se vale el Señor
para atraer así a los que buscan una vida mejor. La pregunta que Jesús le hace no es innecesaria. ¿Qué quieres que haga por ti? Aunque Dios conoce nuestra necesidad, es importante expresar el deseo. En Él se contiene nuestra confesión de fe, confianza, y entonces todo lo que le pidamos, Él nos dará. Es lo que hace el ciego del relato. Llama Señor a Jesús. Ve en el Nazareno la gloria de Dios. Ve en el hombre Jesús al Señor, al Quirios ungido por Dios para salvarnos. Y Jesús hace que el ciego recobre la vista, con lo que da ocasión para que toda la gente estalle en gritos de alabanza a Dios. Al curarlo, Jesús afirma implícitamente que Él es el Hijo de David. Al dar vista al ciego, lleva a cumplimiento todo lo que se había dicho de Él. Tu fe te ha salvado, es el milagro. La fe es la luz verdadera. Queda así claramente indicado el proceso de fe. Primero el oír, después el invocar el nombre, reconociendo la propia situación, para finalmente seguir al Señor con una vida nueva, plena de dignidad y sentido.